la tentada que está atravesando este equipo en el día de viernes. Vamos a blanquear. En el bloque anterior, la tentada fue monumental, ¿cierto? Hubo un par de inconvenientes, pero ya estamos. Nosotros estamos para seguir, cosas que pasaron. El que no lo vio, después lo va a tener que ver a través de nuestro canal de YouTube, por cierto, que ahí va a estar subido el programita, y va a poder ver el momento exacto en el que sucedieron cosas. Hay que poner sin tabúes en YouTube, sin tabúes, Radio Provincia del Chaco. Claro, tiene que aclarar, porque sin tabúes le va a aparecer muchas cosas en YouTube, así que... Bueno, pero está bueno que aparezca muchas cosas. Si ponen sin tabúes solos aparecen muchas cosas, pero tienen que poner que es de Radio Provincia del Chaco y ahí sí. Nos van a ver a nosotras. Bueno, pero no estamos solas porque seguimos acompañadas con nuestra juntadita de hoy. Sí, de Carla Prete y Belén Vallejos, que nos están acompañando las chicas. Estamos charlando un poco de historia, un poco de cómo sucedieron las cosas en el momento que se asume. Sí. Bueno, que hoy estamos en un día muy particular también, hablando de los derechos políticos de las mujeres. Y antes de continuar con toda la charla, bueno, yo había dicho justo ayer, se hizo esta charla debate de varias mujeres dentro de la política y estaban hablando de la violencia política, ¿no? Y de cómo esto ocurre desde aquella época hasta hoy en día, ¿no? En donde muchas mujeres sienten la discriminación por género o sienten también que por ahí llegar a ciertos lugares en donde hay toma de decisiones, donde se necesita que una mujer tome alguna decisión, cuesta más llegar, donde siempre la mujer es apuntada solamente por el hecho de ser mujer, ¿no? En el caso de la política no se queda exento de eso, y los casos que se escuchan o que se ve desde aquella época, y lo decíamos recién con Evita, ¿no? Que decía acá Belu, todo lo que se atravesó hasta poder llegar al momento en el que hasta hoy en día me parece que la imagen de Evita sigue siendo muy violentada, ¿no? Sí, totalmente. De hecho, hay una frase muy fuerte que surge, digamos, cuando ella fallece, que es viva el cáncer, digamos. Es como una porque ella muere, digamos, de cáncer. Sí. Y creo que esa frase, digamos, remite un poco, el odio político que genera también la presencia de ciertos sectores en el ámbito político. O sea, claro, visualizar el poder estar y poder hablar, digo yo, por ahí genera odio de ciertos sectores, y yo creo que Evita, ella se enfrentó a las señoras de la élite, de la creme, digamos. Desde un lugar muy particular. Desde también el lugar de primera dama. Sí. Carla hoy comentaba un poco que ella rompe con esa figura, pero directamente porque ella dice, yo no voy a hacer beneficencia. Habla un poco del rol de Evita ya en su ámbito más político, activo, claro, dentro de los espacios. O sea, ella era quien en el despacho recibía a los representantes sindicales, y no era, digamos, una mujer de carácter muy tranquilo, sumisa, no, para nada. Carácter fluido. Era bastante fuerte en las discusiones que se daban en torno, porque estamos hablando de la década del 40, del 50, que es, digamos, una década donde todavía los hombres, digamos, tenían una presencia muy fuerte. Entonces, claro, esa figura de Evita, digamos, negociando, hablando y recibiendo a varones que habían estado acostumbrados a hablar con varones toda su vida, y ver que Evita tenía un poder de decisión político dentro del gobierno, también, digamos, marca la ruptura del papel de Evita dentro del gobierno. No era, digamos, la primera dama que acompañaba al presidente. Incluso, como decía Carla hoy, la fundación del Partido Peronista Femenino demuestra que hay, digamos, una presencia bien marcada de Evita, que incluso dentro de los propios sectores del peronismo, por ahí incomodaba, ¿no? Porque era una mujer con mucho carácter. Sí, yo creo que Evita irrumpe en el poder en una doble dimensión. Por un lado, desde el sector popular, que llega a un espacio, claro, muy importante y significativo de decisión, y sin súper cargos. Ignorado, no solamente a la mujer en sí, sino que a lo popular, a las clases, digamos, que estaban en algún punto hechas a un lado. Entonces... Y en una segunda dimensión, que es la de género. O sea, por un lado, claro, la representatividad de los sectores populares encarnada en Evita, en una descamisada, y por otro lado, en una mujer.
O sea, que era doble estigma y doble batalla, digamos, desde lo conceptual, desde lo cultural. Por eso ella se convierte en un símbolo de lucha y por eso genera tanta pasión en quienes la seguían y quienes depositaban su fe en que todo se podía cambiar, todo se podía transformar. Hay muchas cosas tal vez que no tienen registro, pero se decía que ella ya hablaba en ese entonces de que las amas de casas puedan recibir una remuneración, lo que hoy, digamos, en la realidad, hace pocos años recién se pudo efectivamente realizar, digamos, un reconocimiento a las tareas de cuidado. Sí. Se hablaba de que Evita tenía el concepto también de que no se terminaba la ley en la puerta de la casa, digo, habría una puerta también a lo que tiene que ver con la violencia de género o lo que se decía la violencia doméstica. Creo que cada vez que empezás a desquebrajar un poco, a desarmar todo su cada vez más facetas militancia muy importantes en lo que significó sus 33 años, porque también creo que es dimensionar una mujer muy joven. Sí. Y en que en poco tiempo pudo dejar tanto a 100 años de su legado, porque ya pasó mucho tiempo y seguimos hablando de ella. Y también estábamos hablando un poquito fuera del aire lo que significó particularmente la figura de ella para nosotros como provincia, ¿no? Hablando ya de una manera histórica también. Y hace poquito, el 8 de agosto, creo que cumplimos 71 años, si no me equivoco, de la provincialización del Chaco. Y Evita justamente en una de sus tantas visitas que había venido con Perón y en una segunda o tercera, vino a la inauguración del Banco Hipotecario, que lo tenemos acá enfrente de la Plaza 25 de Mayo, y se acerca una persona también muy importante para nuestra historia de la provincia, que fue Felipe Gallardo, quien a posterior fue nuestro primer gobernador en el periodo constitucional, y él como delegado de la militancia agraria que pertenecía al Zapallar, a San Martín, le acerca este petitorio de los delegados a Evita y le dice, bueno, que se venía gestando de manera sindical, de manera política, la idea de poder convertirnos en una provincia, y ella le transmite que sí, que no había olvidado ya en la anterior visita ese pedido, que se quede tranquilo, que eso iba a llegar a un buen puerto y que iba a hacer las gestiones necesarias. Poco tiempo después, ella envía una carta formal, y esto sí está documentado, al Senado de la Nación, no solamente el petitorio por la provincia del Chaco, sino también por la provincia de La Pampa, que nos encontrábamos en la misma situación, que éramos el territorio nacional. Y digo, la influencia de Evita, el peso que tenía ella para también poder manifestarse, digo, ante los legisladores, tuvo mucho que ver con lo que posteriormente pasó. Entonces, creo que vale el gesto, vale nombrar también que ella no se ocupaba solamente de las cuestiones sociales, como muchas veces las recordamos, ¿no?, en su increíble labor a través de la Fundación Eva Perón, sino que también hacía política de la verdadera. Claro, sobre todo, bueno, hablando un poco de la política social, ¿no?, de este periodo, digamos, el peronismo es uno de los primeros gobiernos, ¿no?, que se interioriza en la situación de las provincias, de los territorios nacionales, porque sí es cierto lo que dice Carla, en 1951 no solamente votan por primera vez las mujeres, sino los habitantes de los territorios nacionales, y en el caso de Chaco y de La Pampa, por primera vez se van a elegir autoridades que van a, bueno, en ese caso convencionales, que van a redactar la constitución de la provincia. Digo, son hechos que por ahí nosotros como los leemos en el pasado, ¿no? Así como, bueno, pasó esto, pero yo siempre digo la carga, digamos, emocional que pueda tener esas cosas dentro de las personas que vivieron este hecho, digo, porque más de 70 años no pudieron elegir sus autoridades, y bueno, no solamente van a votar las mujeres, sino que también van a poder empezar a construir, digamos, la provincia, bueno, en ese momento era la provincia Presidente Perón, porque así se la denomina, y a La Pampa Eva Perón, y todo ese ejercicio democrático, digamos,
hablando mucho de la cuestión democrática, que incluso, digo, mi mamá, por ejemplo, que ella nació en los 60, ella no votó, digamos, a los 18 años. Mi mamá votó cuando retornó la democracia. Como decíamos de nuestras madres, en el caso de Juli, que hablaba de su abuela, que decía, claro, no, le tocó como nosotras, en mi caso, a los 18 años. Les tocó mucho más adelante, después de una lucha ganada, un derecho adquirido. Otra conciencia, me parece. Obvio. Y de hecho estamos hablando de eso, ¿no? Que me parece que no le preguntamos a ellas. A ver. Su primera experiencia con los votos. Porque hoy tenemos consigna del día consigna. Y muchos oyentes nos estuvieron mandando sus experiencias. ¿Cómo fue la primera vez que fuiste a votar? ¿Se acuerdan? Creo que fue en el 2009. No me acuerdo si fue una legislativa, me parece que sí. Y bueno, la verdad es que era como un momento esperado. La verdad que en casa siempre fue muy politizada la situación, digamos, entonces era como, bueno, me tocaba votar y era como una responsabilidad, y si bien teníamos, por decirte, la educación cívica en el colegio y te enseñaban, qué sé yo, era un momento de nervios porque era, bueno, lo quiero hacer bien, claro. No quiero meter la pata. Es de mi grupo. Sí. Por más que sea todo muy fácil, lo quiero hacer bien. Claro, porque viste que te lo pintan como re fácil, bueno, vas a meter la cajita. No, pero yo digo, pará, capaz que no es tan fácil, no puede ser tan fácil votar. Y sí, nada más que hay mucha responsabilidad, qué sé yo. Entonces, bueno, nada, fue un día lindo, era un día soleado, me acuerdo, fui con mi familia, votábamos todos en la misma mesa, así que un día peronista. Y bueno, nada, la verdad que yo lo viví con alegría. Fue en 2009 y en 2010, al año siguiente, comencé a militar, así que fue como el comienzo de todo. ¿Y en tu caso, Belén? Bueno, en mi casa también es como, digo yo, en casa no hay como una línea partidaria, pero sí mi papá era como, bueno, a las 4 nos vamos a ir a votar, así que están todos, o sea, mis hermanos ahora ya son grandes, ¿no? Claro. Pero los momentos de elecciones, o sea, legislativas, presidenciales o para lo que sea, ¿no? Era como, bueno, un ritual, porque no era una opción no ir a votar, digamos. Claro. Mi papá a veces, digo, se levantaba de la siesta como todo apurado así, y 6 menos 5 estaba cruzando la puerta de la escuela para ir a votar. Pero, digo, desde el ejercicio democrático, mi familia es como muy bueno. Nosotros vivimos épocas muy oscuras en la Argentina. Mucha gente ha sacrificado su sangre para que podamos vivir en democracia, entonces el ir a votar implica también recordar, digamos, todo ese ejercicio democrático. Claro. Entonces, obviamente, sí, era como, y en la charla, digamos, cuando mis hermanos empezaron a votar, ¿no? Era, y bueno, ¿y a quién votamos? ¿Y cómo se vota, papá? Y entonces mi papá iba todo el camino a la escuela, que queda a 5 cuadras de casa. Era, bueno, explicarle, porque en la escuela también hoy se habla mucho más de esto, sí, digo, no es que no se hablaba antes, pero es como que los chicos hoy lo plantean. Sí. O sea, ellos quieren hablar de estas cuestiones, y está bueno que se interesen en estos temas, ¿no? Sí, y mucha gente sigue queriendo dejar su opinión, así que vamos a escuchar, a ver, ¿tenemos algún audio a la Pedu que le pregunto? A ver, sorpresa. Bueno, para mí, mi primer voto fue como mi primera vez. Estaba re nerviosa y muy emocionada, y quería mucho a la otra persona, que en esa ocasión era Cristina. Lo que recuerdo de cuando voté por primera vez es que tenía 17 secundaria, siempre una participación muy activa en las campañas y elecciones, y bueno, ese día me tocó acompañar a mi mamá a la escuela para que ella fiscalice, y bueno, me llevó hasta la escuela en donde voté en Barranqueras, y bueno, tuve la oportunidad de votar por primera vez en las elecciones intermedias, así que gracias, Cristina, por el voto joven. La comparación de su primera vez con la primera de ir a votar, polémico. Polémico, y es lo único que voy a decir al respecto, porque si no me voy al tacho. No, pero está bueno compartir estas distintas experiencias, porque en algunos casos, como vos decías, bueno, en mi familia se trabajaba y se hablaba mucho de política, era algo habitual. No solamente que esté atravesada por la política y que se comunique mucho entre padres e hijes,
sino que aparte esto de poder tener también una decisión y una elección clara y responsable a la hora de ir a elegir a quién votar, ¿no? Sí, era como la puerta también a, si bien éramos muy pibas, a la adultez, como a la parte... Claro. Digo, bueno, Ahora soy grande, voto. decidimos esto, tenemos permiso para todo. Sí. Algo así, ¿no? Pero es un momento muy especial para, al menos yo lo viví de esa manera, era como, bueno, ahora más pibes a los 16, pero en ese caso que yo voté a los 18, era bueno empezar la facultad, votar, era como, estamos arrancando un envío complicado. Puedo ir presa, puedo votar. Claro, y es que frente a esas cuestiones que uno se ríe y dice, bueno, puedo ir presa, tengo 18 años, puedo ir presa. Pero es lo que te hace ver las cosas con otro tipo de responsabilidad. Y sobre todo, esto de, bueno, voy a ir a hacer una elección de quienes van a gobernarme. Van a gobernar a la sociedad a la que pertenezco. Entonces, no se puede estar ajeno. Y está bueno escuchar estas experiencias porque también en muchos casos, como decíamos con Julia al principio, esto de, bueno, quizá no tenía conciencia cuando era adolescente, porque estás todavía como saliendo de una adolescencia o haciendo el intento en algunos casos, pero está bueno asumir que hay un camino atravesado y decís, bueno, hoy en día lo hago con responsabilidad, me informo, me empapo de esto, porque creo que para la sociedad a la que pertenezco, esto es lo mejor, esto es lo que corresponde y lo que hace bien, ¿no? Acabo de encontrar, mientras estábamos hablando de todo esto, un documento que está en internet, de hecho, en donde habla del voto joven y donde también te dice las distintas actividades, los distintos momentos que tenías a la hora de llegar, ¿no? Por ejemplo, ¿qué hago cuando llego a la escuela? Era la pregunta, ¿no? Entonces, ¿qué hago cuando tengo que ir a votar? ¿Cómo tengo que hacer? Todas estas decisiones todas estas indicaciones, mejor dicho, que se daban cuando podías ir a votar. Y también recuerdo todo el debate que se armó en el momento de, pero los chicos a los 16 años no saben lo que quieren. ¿Cómo van a decidir un país? ¿Se acuerdan de todas esas discusiones que se dieron en el momento? Que también me suenan a estas discusiones del voto femenino, ¿no? Y de los hombres diciendo que nuestro cerebro era más chiquito y que por eso no podíamos votar. Siempre se da como todo a través de una gran lucha, ¿no? Sí, yo creo que, a ver, a cada uno en las diferentes etapas de la vida le van interesando diferentes cuestiones. Cuando sos pibe te interesa las cosas de los pibes, o sea, y también la juventud es una cuestión transversal, digo, hay jóvenes trabajadores, jóvenes madres, jóvenes desocupados, jóvenes feministas, jóvenes, digo, de la índole y color que uno busque. Y eso no implica que vos no te involucres o participes en ámbitos políticos, también de los que te gusten a vos, desde un club, desde la militancia universitaria, desde investigación académica, digo, y por eso me parece que teníamos las herramientas, los más pibes, para poder elegir a nuestros representantes y poder en ese sentido también pensar en políticas públicas que sean dirigidas hacia nosotros y de alguna manera resolver las problemáticas que nos interesan en ese momento. Sí, totalmente. Bueno, a mí hace un par de años, prepandemia, nos tocó con un proyecto en la universidad lograr el voto joven, que era, bueno, esto de simular... Es nuevo, aparte. Claro, es que simular el cuarto oscuro, la urna. Sí. Encima había 16 millones de boletas en ese momento. Ay, qué divertido. A mí no me pasó eso en el colegio. Sí, hubiese sido muy bueno, en serio. Es que está bueno como plantear esto, y los chicos por ahí decían, bueno, pero nosotros no... ¿Qué vamos a elegir? Entonces nosotros le planteábamos, pero existen como... participación previa de los chicos en los clubes deportivos o en la escuela misma, digamos, el que ellos puedan expresar lo que piensan es un ejercicio democrático. Sí. Entonces el voto también se convierte en eso, en expresar lo que uno piensa a través de las urnas. Pero inclusive lo decíamos también con la experiencia que es que haya un centro de estudiantes en tu colegio, ¿no? En mi caso el primer centro de estudiantes fue cuando estaba en mi época en el colegio, entonces fue toda una revolución también para los mismos alumnos el entender que tenían que votar a un par de pibes que era tal vez un poquito más grande que ellos para otros años, pero que iban a ayudarlos a decidir algunas cosas que iban a pasar en el colegio, que iban a ayudar a tomar algunas decisiones, no sé, como pintar el aula, cuestiones como esas, es lo que te va dando también un paso a la vida política, ¿no? Y entender un poco más de qué se trata, ¿no? Con esas acciones que se dan ya desde el colegio, es por eso que juega un rol tan importante la educación también, ¿no?
Sí, bueno. Si y la quedé mirando porque está llegando la hora de la tanda. Ah, bueno, está bien. Está llegando la hora de la tanda, pero queremos agradecer, chicas. Realmente es muy lindo tener a gente joven, sobre todo que sepa, que venga a querer compartir. Es un espacio para eso, ¿no? Así que muchas gracias a ambas. Carla Prete, secretaria de Juventudes del PJ, y a Belén Vallejos, que es profe de Historia. Vinieron a desburrarnos un poco. Eso es lo importante, eso es lo que necesitábamos. Gracias chicas. Gracias. Gracias a ustedes. Sin tabúes, para crecer con respeto, por la 101.5, Radio Provincia, la radio de todos. Karina y Julieta, pues Cari está sobreexaltada con la situación de que hoy sea viernes y yo me quiero ir a dormir, chicos. Tengo muchas ganas de irme a dormir. No, bueno, sí, estoy muy contenta, es viernes, tengo un montón de planes para el finde. ¿Y saben qué? A ver. Porque hoy es el recital de Casu. Lo sabemos. Lo sabemos. Y adivina, aparte de que voy a ir yo, no voy a ir sola a Mora. Vas a ir? Hubo sorteo, mi amor, y tenemos ganadora del Meet and Greet. Aplauso cerrado para esta ganadora. Se contactan con ella desde producción, obviamente, pero Florencia Ávila es la ganadora. Felicidades, Flor. Así que, ¿va a ir con una amiga o va solita? Puede ser amiga. Va ella sola. Así que la amiga quede del otro lado, bueno, esperándola. La puede esperar para esperarla con un vasito de gaseosa afuera, mientras ella va, disfruta, la conoce acaso adentro, hace un tiki-tiki, porque es eso el meet and greet, ir a conocer en persona a tu artista preferido, ir a sacarte un par de fotos. Que alguien la va a acompañar, alguien que conduce este Sí programa. o sí la acompaño, olvídate, sí o sí, re Cholula, me encanta todas esas pavadas a mí, me encanta, soy fan. Así que vamos, Nair se está prendiendo, vamos con Nair, sí, mirá. Acomodamos la venda y todo y nos vamos de fiesta esta noche, ¿eh? ¿Sabes a quién más podemos llevar? Vamos. ¿Sabes a quién podemos llevar? A nuestro amigo que sabe de música acá. Claro. Pero vos vas, sí o sí. Bienvenido, Emma, por favor, que está acá con nosotros, Emma Martínez. ¿Cómo andan? ¿Vas a ir al Meet and Greet acá con las chicas? Por supuesto que sí. Un ratito? Organizamos todos y vamos. Muy bien. Emma, que ya el viernes pasado vino con nosotros y ya está, nos quedó medio corto porque hablamos de un montón de cosas con Emma que tienen que ver con la música, con el rock, con la historia, y Emma sabe mucho más que nosotras aparte, así que es mucho más divertido escucharlo a él al respecto. Emma, hicimos como una introducción el viernes pasado, ¿no? Exacto, que me encantaría retomar a ver qué se acuerdan. Ay, no, nos va a tomar lección. Habíamos hablado de cómo se introduce, sí, yo me acuerdo, de cómo se introduce el rock a nuestro país y las influencias, cuáles eran. Habíamos hablado de que también habían influencias un poco afro. Sí, muy me acuerdo importante. De todo. Bien. Sí, bueno, me acuerdo de todo, de cha-cha-cha también. El cha-cha, muy bien. Habíamos hablado también un poco del cha-cha-cha, de cuáles eran las influencias en la música, de por qué estaba el cha-cha-cha incluido. Habíamos hablado, vos le habías preguntado también unas cuestiones así del po, de cuál era el origen. Sí, no, yo me recuerdo de todo. Me encanta porque es todo puntual, ¿no? Como... Sí, pero me acuerdo porque a mí me gusta mucho la historia y habíamos quedado por la mitad porque era un montón toda la información que tenía. Así que todo tuyo el micrófono. Muy bien. Igual quiero una respuesta de examen acá. Sí, a ver. Porque dijimos, ¿cuándo nace el rock nacional? Que es con un evento, con una canción en particular. Ah, claro. Ay, con la balsa. La balsa. ¿En qué año fue la balsa? Ah, ni idea. Tanto no sabemos. Paso, perdón, tengo 9. No, 967. 67. Yo sabía, sí. Ahí yo sí hago agua con las fechas. Así que ayúdanos, Emma. Hicimos ese recorte histórico. Sí. Tomamos en 1957 hasta, dijimos 1967 como este periodo de donde se introduce el rock. Claro. El ritmo de la música del rock en Argentina, porque en 1957 marcamos por dos eventos históricos, digamos. Uno que nos da uno de tipo de noticia, que fue una noticia donde se contaba de que llegó la música esta, que mostraban un concurso de baile de rock. Y bueno, eso es importante porque ya es marcar, esto ya es noticia, es un evento nacional y que se está comunicando. Nacional Argentina. Exactamente. Y el otro hito, digamos, que tomamos como para marcar hacer este recorte, quizás caprichoso, pero que acá nos funciona,
es que se publica la primera película de rock en Argentina. Sí, que lo habíamos visto un pedacito. Yo lo había visto acá. Sí. En mi computadora. Que si quieren podemos volver a escuchar un poco. Se llama, la película, se llama Venga a bailar el rock. Sí. Veíamos gente muy eufórica bailando. Muy sacada. Es una especie de documental. Es más un musical, quizás. Más una peli musical, pero sí tiene algo de documental. Porque también, no solamente, si bien se llama Venga a bailar el rock, no solamente es... Ahí estamos escuchando un poquito. Exacto. Que este sí es el rock y es el tema principal de la película. Pero habían otros ritmos y ahí estaba el cha-cha-cha. Sí. Y hablábamos de que había mucha música en ese momento en Argentina y que el rock viene a formar parte como un elemento más, un producto más de consumo. Sí. Ese producto se va a ir desarrollando, van a ir apareciendo músicos. Un dato que es muy chiquito quizás en el momento, pero que un día estaría bueno dedicarle. Parte de la composición de esta película la hizo un señor que se llama Lalo Schifrin. Es argentino, tiene una educación clásica, pero esta es su primer película como musicalizador de bandas sonoras. Él va a ser muy importante, se va a ir a Estados Unidos, va a hacer una carrera muy importante. Quizás su hito mayor es que hizo la banda sonora de Misión Imposible. Mira. Es datazo. Impresionante. Sí, un señor que tiene mucho... ¿Ese es? Sí, exactamente. Por la duda que le estaba metiendo otra la canción. musicalización es genial de Juli. Estoy hoy como a objeto de capela. sonido. Pero es interesante porque tiene una base clásica, después se tira a hacer jazz, graba un disco con Dizzy Gillespie, que es uno de los ítems, uno de los tótem del jazz clásico. Pero bueno, me parecía introducir eso, quizás un día estaría bueno hablar de su figura. Muy bien. Pero bueno, también mucha música, muchos representantes. Y uno que tenemos acá un tema para escuchar de un señor que se llama Eddie Pequenino. Si lo escuchamos. A ver. Argentino también. Él es argentino, pero porque es interesante. Miren, escuchen la introducción. Y la misma historia se repite hoy. Aunque ahora es otro ritmo. Parece como un bolero. El que a mí me enloqueció. Nadie puede ya pararlo. Aquí viene el rock. Ahí se sacó. Explota. Y acá arranca muy sacado, muy arriba. Tiene una instrumentación medio... Sí, es más estilo twist, pero tiene como también una base medio jazzística. Sí. Mucho swing. Sí, mucho swing, no es twist, es mucho swing. Pero es un corte que es el twist que está muy emparentado el ritmo. Pero ¿por qué lo tomamos a este señor Eddie Pequenino? Porque tiene una característica, si lo escuchamos, está cantando en inglés. Y Claro. eso muchos artistas que empezaban a tocar, porque en ese momento no era tanto de los discos en los bailes, solía haber una banda que estaba tocando en vivo, y bueno, emulaban no solo el sonido, también emulaban el idioma. Claro. Lo que abre en Argentina, que es la balsa, que dijimos que ella es 1967, 10 años de este momento, es que es la primera composición musical y letrística Claro, en con español. lenguaje español. En español. Y tenemos esta producción original argentina, con música argentina cantada en inglés. Y después tenemos otra música que se producían en este momento, que eran covers. Era hacer covers de canciones también de hits o de canciones de artistas importantes en el exterior. Sí, nosotros aquí de producto argentino, digamos, en otro lado. No, nosotros como músicos argentinos Ajá. salían muchos artistas que hacían canciones de otros artistas, Bien. pero En los el versionaban. Ahí va. A ver. Este es... Este es un- Bueno, vamos a seguir estirando, Ay, acá obviamente, tiraron, porque... Acá tiraron un No, nombre. vamos a seguir vendiendo hasta el final. En Twitch tiraron ya un nombre. Uy, 2 nombres tiraron en Twitch. no 3 sé. nombres tiraron en Twitch. En Twitch están muy activos.
¿Querés que te los diga los nombres? A ver. Aznar no es un no rotundo. No, ¿Es un no rotundo? Queda lejos, Aznar. Era... Sandro. Sí. Muy bien. Sandro. Este tema La nena de... lo Las publica. nenas de Sandro son por otro lado acá, claro. Este tema se publica en un disco que se llama Presentando a Sandro en 1964. Todavía estamos a un trecho de que salga la balsa. Y me pareció interesante traer a Sandro como un caso de análisis de esa música de ese momento. Claro. De estos, si bien hablamos recién de Eddie Pequenino, que es un artista que hace rock, pero hace el rock en Argentina, pero en inglés. Sandro es un tipo que empieza a hacer rock, pero versionando canciones extranjeras. Pero Sandro acá está haciendo un rock más tranquilo, pero ese primer disco de Sandro no solo tiene representantes de la música rock. Habían también ese disco representaba por canciones a otros ritmos que también se escuchaban en la época. Mucha música melosa, melódica. Sí. Mucho de bolero, ¿no? Mucho bolero, pero no, también cantante. Por ejemplo, tenemos a Polanca, que es un canadiense, que cantan esa música más melosa, medio parecido a Frank Sinatra, en un punto un poco más modernoso. Y también tenemos de otros países. Teddy Randazzo es un estadounidense. Y tenemos dos italianos, Adriano Calentano y Jimmy Fontana. Esos son músicos italianos. Ahí como para tener un espectro de las nacionalidades de dónde se apuntaba. Bien. De dónde se apuntaba. Pero ¿por qué elegí este tema de Sandro, esta versión de Sandro? Porque ya supongo que la supieron identificar de quién es. Claro. Sí. Exactamente. Es una versión en español de Love Me Do de los Beatles. Este tema... Love Me Do sale en el primer disco de los Beatles, que es un año antes del disco de Sandro. El disco de Sandro le dije que era del 64. El disco de los 63. Beatles, 63, exactamente. ¿Y por qué es importante mencionar esto? Porque los Beatles forman parte, quizás son el representante de lo que en Estados Unidos se llamó la invasión británica de la música, del rock británico. Que había muchos referentes. Los Beatles fueron los explotaron. Aparte recién estaban saliendo. Sí, este era el primer disco, pero salieron y explotaron y fue la Beatlemanía y la locura y la histeria. Y por eso es que Sandro elige. Y Sandro elige a los Beatles como uno de esos representantes, pero también habían otros músicos de la escena del British Invasion que decían los estadounidenses. Ahí tenemos a The Kinks, que tienen un tema también muy clásico. The Monkees. Son otra banda británica que eran muy amigos de los Beatles también. Se tiraron a experimentar así medio delirante. Hermosos. De Dave Clark 5, que era un quinteto liderado por el señor Dave Clark, que es muy, muy importante también. Pero toda esa escena, quizás, obviamente, los que son el ícono del rock, los Beatles, claramente. Sí. Son los que con el tiempo, digamos... Con el tiempo, y encima es muy loco porque en realidad los Beatles no fueron una banda que estuvieron muchos años como banda. ¿Cuánto estuvieron? ¿5, 7 años? Y fíjate que ellos largan su primer disco en el 63 y en el 70 ellos se separan. Sacan Abbey Road. Son 7 años nada más. Fue re poco tiempo como banda para hacer lo que significaron, digamos. Sí, es de la historia de la música, es de las legendarias y de las que no podés dejar de hablar, digamos. Es inevitable. Y aparte sí, pero pasa eso en el 60, la cultura en general, pero la música que sabes el rock es uno de esos, pisa el acelerador de una manera demencial. Claro. Y coletean por todos lados y experimentan por todos lados. Los Beatles al tener esa masividad y ser unos artistas que de entrada explotan, pero también se abrieron a experimentar un montón. Sí, Y por eso también fue muy importante, pensemos, todos los artistas de rock que hoy argentinos, todos hablan de aparecieron los Beatles, mi papá me trajo el disco de los Beatles y me partió la cabeza. Uno de esos como influencia principal, digamos. Sí, rompe un esquema y la cabeza se le vuelve la peluca a la gente. Charlie es quizás el mayor, el que más habla de él, absolutamente, en nuestros corazones. Pero él también tenía una educación de música clásica. Claro. Charlie sí. Absolutamente. Y él era un pibe en esta época. Igual Charlie es un tema aparte.
Charlie es no una un tema, historia un aparte. mundo, un universo. Sí. Lo tenemos para un día en particular, dicen ustedes. Sí o sí vamos a tener un día especial de Charlie. Agradecemos. Yo agradezco esto. Agradezco profundamente que sí, Charlie tenga un día especial porque da para... Hay que. Sí, pero vamos a continuar con esto porque si arrancamos con Charlie no paramos más, ¿eh? Tenemos todavía un poquito más para seguir explorando de lo que es la música y lo que es la historia que estamos diciendo hoy en día, ¿no? Tal cual. No solamente hoy, espero que los próximos días también. Así como vamos a hablar de Charlie, yo también voy a pedir algo. A ver, Pei. Yo quiero hablar A ver, de Soda y tiren. Cerati. Sí, Yo quiero Soda y también Cerati de la también. gente que me vaya dando Sí, ideas. eso. Absolutamente. Yo quiero gente pidiéndome temas porque mi cabeza está a 1000. Acá Sí. están hablando... Eso también, Todo- eso iba a decir justamente, y acá la productora nos tiró la datita. Ahora estamos diciendo justo Charlie, dijimos aquí a Soda y Cerati, pero yo quiero a las minas, yo quiero a las mujeres en el rock. Uy, también. sí, Así ese que sería podemos un hablar de eso. temazo. Fabiola Cantilo, puede ser... David Biscuit. Hay un montón. Quiero hablar de todas, Sí, todas sí, hay un ellas. montón. Pobre Vamos a Emma, no lo vamos a profundizar. dejar en paz, ¿viste? Aznar, no, a Emma no lo vamos a dejar en paz. En No. cualquier momento le decimos que venga antes ya para la preproducción y que se quede todo el programa con Quédate con nosotros. nosotros, Emma. Pedro Aznar Encantadísimo. también es una un figura. artista con amplio repertorio y amplias capacidades. Vos sabés que, Emma, en el día de hoy estábamos hablando de la primera vez que votamos. Sí. ¿Vos te acordás de la primera vez que votaste? Sí, a mí me pasó que la política me interesó a los 15 años, me entró y me pegó. Súper chico, bien. Y por hablar con amigos y demás y empezar a leer de política. Y sí, me acuerdo que 15, 16 años, en ese momento no existía el voto joven. Pero sí, era una de las cosas que yo en particular, con mis primos también, con él hablábamos mucho de política. Y era como, nos va a tocar. Sí, Queremos que venga. Ya llega la fecha. Y a mí me tocó votar en 2011, las elecciones presidenciales de ese año. ¿Y te acordás cómo fue la experiencia? Sí, yo vivo cerca de la escuela donde votaba, me quedaba 2 cuadras y media más o menos, y sí, fue ir con mi papá, porque eran 2 escuelas, como eran 2 instituciones que quedaban en la misma cuadra. Y de un lado de la cuadra iba mi mamá, y del otro lado fuimos con mi papá. Pero sí, fue hermoso. Sí, yo estaba como loco ese día. Viste, bueno, son experiencias que nos marcan y nos quedan. Sí, son la primera vez y siempre te vas a acordar de esa primera vez. Sí, es uno de los tantos pasajes de la adultez que uno entiende, digamos, que hoy estoy haciendo algo que me marca, digamos, y que me marca un comienzo, te marca la edad, el DNI te dice, ok, a partir de este momento puedes hacer, tenés tales libertades y también tales responsabilidades. Obvio. Y es muy lindo asumir eso, es muy lindo encontrarse con ese momento. Muy Sí. bien. Estoy también mirando para la gente que se lo perdió por ahí algunos programitas o algunos momentos. Tenemos canal de YouTube, chicos. Así que a seguirnos en el canal de YouTube, a seguirnos Sí. y a vernos ahí. Si te perdiste nuestra charla con Emma ahora, la vas a poder ver también. Tenemos algunos videos subidos, vamos a ir subiendo más todavía, donde estamos colgando algunas cositas. Me da un poquito de vergüenza que nuestro baile de TikTok con Emma tiene varias vistas. Ay, es verdad, la que más vistas tiene. No me agrada tanto esa Qué situación. vergüenza. Eh, Radio Provincia, el Chaco 101.5. Con Emma podemos hacer un bailecito de rock. No, No. no bailemos, hablemos con Hagamos Emma. poco de última. Hablemos nos con Emma, rompemos. aparte Emma tiene mucha data todavía. El pogo me sirve, Sí, sí. Sí, podemos hacerlo. Yo lo voy a reventar, además. Si no, No importa. vamos a escuchar los últimos audios que nos quedan, a ver, de los oyentes. A ver. Mi primera votación la viví con mucha manija, mucha emoción. Si bien yo iba a votar siempre con mi papá desde que tenía 6 años, voté con 15 años porque fue el año que se aprobó que los pibes puedan votar con 16. Y estaba como muy emocionado, muy manija, me acuerdo que voté temprano. La primera vez que voté fue en 2015 y en mi opinión no había grandes candidatos, por lo tanto fue un acto rápido y sin grandes emociones. Bueno, viste que las experiencias son distintas, depende de la época también, depende de las edades. Depende del contexto, Sí. que era lo que decíamos antes.
¿Qué listita podemos hacer para Emma para que nos traiga para el próximo programa? No, ya le estamos tirando un montón de cosas. Que elija lo que quiera. Claro, con la cantidad de cosas que le pedimos puede traer material para de acá hasta fin de año, más o menos. Sí, podemos a ver, podemos votar también. A mí se me ocurre una idea de que podemos, a ver, ya que estamos hablando de votar, podemos abrir eso también una elección. Podemos abrir una elección. Y todas hacemos acá la Muy bien, votación. me gusta la propuesta de Podemos. Tengo una. A ver. Dicen en el mundo que somos el mejor público del mundo en cuanto a recitales. Hay un día que fuimos el peor público, que también está... ¿Cuál es el día del peor público? Te lo vamos a contar cuando el día que sea. Bueno, está bien. Pero dicen que somos el mejor público del mundo. Por ahí podríamos hablar de eso. Sí, estaría increíble. Tiro esa. Ya sé de qué. No sé, tiro esa. Vos tira otra. Dicen que hay uno que late mucho. Hay un público que hace latir a las ciudades. Sí, pero también estaría bueno pensar de otros públicos que no solo sean del rock. Obvio. Yo digo eso también sería interesante. Público en general, dicen que el público de Argentina es como de los mejores, pues bueno, somos muy pasionales y muchas cosas que van ahí en el medio. Yo tiro esa datita de público. Muy bien. Público puede ser. Otro que se me ocurre que podemos seguir es profundizando en Sandro, como figura. Mirá. Sandro también. Nuestro Elvis. La producción nuestro Elvis y mucho más que Elvis también. Sí, con todo lo que representó Sandro, con un montón de otras cosas también que lo vamos a profundizar, pero vos sabés que tengo malas noticias. ¿Qué tan malas? Tan malas como que se está terminando ya mismo este programa. Que nos vemos el lunes recién. Que nos vemos recién el lunes. Mentira, todos nos vamos a ver a Casu. Mentira, esta noche todos vamos a ver a Casu. Sí. Esta noche no solamente Casu, sino también va a estar Dayuja tocando. Sí. Después va a estar Casu, obviamente. Mañana, ¿quién tenemos, Juli? En el Festival Chaco Joven, en el Club Sarmiento. Mañana en el Sarmiento, como bien dice Cari, se abren las puertas a partir de las 17 y va a haber bandas locales también, pero como bandas iniciales tenemos a Ángela Torres y a FMK que van a estar ahí en el festival. También en paralelo en el Jaco Guarnieri va a estar el Recifest. En donde va a estar, ya se lo olvidaba, ¿no? Va a estar el Polaco, va a estar Turf y va a estar Miranda. Y el domingo cierra el Festival Chaco Joven con ICA, Mina Bax y Roger King. Así que tenemos un fin de... Voy a empezar a elongar para prepararme para este fin de que está cargadito y yo no me quiero perder nada. ¿Y Emma cómo hace? ¿Se va a dividir en todos los recitales? Por todos lados. Muy bien, perfecto. Bueno, nos vemos esta noche, Emma. Nosotros nos vemos esta noche, Emma, y a vos te tenemos obviamente la semana que viene, como todos los viernes, en nuestros viernes nacionales. Ahí va. Ha sido todo por esta semana. Tuvimos una semana maravillosa. Gracias por estar del otro lado, acompañarnos. De este lado, Cari Bordón, quien te habla, con mi compañera hermosa Juli Martínez, producción de Nair Carballo y Flora Obregón, coordinación de Gabriela Ramírez. Hoy nos operó Paulo. En Twitch lo tenemos a Guido y a Leo. Y en redes, Ivo y Aus. Muchas gracias, que tengan un excelente fin de semana. Vayan, descansen, salgan de fiesta, amen a la gente que tienen cerca. Adiós.